tenemos también comunicación a esta hora con Carmen Hertz, abogada, y queremos también, por cierto, comenzar por conocer su opinión a esta decisión de la justicia de procesar y detener a Juan Emilio Cheire. Muchas gracias, abogada. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, por cierto, es una muy importante noticia para los familiares de las víctimas, para el mundo de los derechos humanos y yo creo que para la sociedad chilena en su conjunto, que después de 43 años de cometido estos crímenes y de 43 años de impunidad del general Cheire, en definitiva haya sido procesado por la responsabilidad penal que sí tiene como autor en los homicidios de las víctimas de la Caravana de la Muerte en octubre del 73 y que negó durante todos estos años. Abogada, algunos hablan que Juan Emilio Cheire tuvo una cierta protección política, sobre todo el momento en que él también asume como comandante jefe del ejército. ¿Usted también considera eso? Bueno, yo en general, digamos, podemos decir que el tema de la justicia aquí en Chile, por los crímenes, por el exterminio, ¿no es cierto?, que ocurrió en este país por las prácticas genocidas que se implementaron por parte de la dictadura y con el aval y el aplauso de sectores importantes de civiles, y para ser más concreto, de la derecha golpista, ha sido un camino, el de la justicia, muy difícil. Lleno de poderosos intereses que se han cruzado durante todos estos años, que han intentado que la justicia no exista y que han intentado que la memoria de los crímenes tampoco exista. Sin embargo, la perseverancia de mucha gente y el apoyo que hoy día mayoritario del país a esto, ha hecho que esta tarea, avalada por intereses todopoderosos, como les señalo, no haya sido posible en definitiva culminarla. Porque tenemos dosis relativas de justicia muy tardía, por cierto, y avanzamos en el tema de la memoria, y avanzamos sobre todo en la memoria en clave de presente y de futuro, y no como pretenden los agoreros del olvido, de que la memoria es un tema del pasado. Abogada, el caso del excomandante en jefe Juan Emilio Cheire llama particularmente la atención también por el rol que él tuvo cuando precisamente encabezaba la institución castrense de acercar esta institución y nunca más, y que existiese ahí algún tipo de reconciliación, podríamos decirlo, y este acercamiento a familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos. Eso llama también la atención respecto a su posible vinculación y responsabilidad durante la Caravana de la Muerte. Bueno, su responsabilidad en la masacre, porque eso no fueron ni siquiera fusilamientos, en la masacre de los prisioneros en La Serena, dentro del regimiento Arica, la responsabilidad de Cheire está establecida. En este momento está siendo sometido a proceso como autor de esos homicidios. Él era el ayudante del comandante del regimiento, el comandante Apóstol. No solo estuvo en el lugar de los hechos, sino que, de acuerdo a los antecedentes que se han podido recopilar, participó en los homicidios. Participó en estos crímenes que, como usted bien sabe, son crímenes de lesa humanidad. Ahora, el rol que desempeñó cuando era comandante en jefe, el documento Nunca Más, que por cierto todo el mundo valora, bueno, esa es otra arista. El tema de la reconciliación que usted señalaba, bueno, yo no, esos términos no creo. Yo no creo en los términos de la reconciliación entre los verdugos y las víctimas, entre las víctimas y los victimarios, cuando de un genocidio se trata, o cuando de un exterminio se trata, como Chile, sino que creo que el único camino posible de rehacer la sociedad es el camino de la justicia y el camino de la memoria. Lo otro no conduce a ningún lugar decente, a ningún pueblo lo ha conducido nunca, ni el olvido ni la injusticia a buen puerto. Claro, y en particular yo se lo preguntaba por el rol y precisamente estas expectativas que tenía él de acercar la institución a la ciudadanía y dejar atrás, podríamos decir, la situación vivida durante la dictadura militar, y por eso también es relevante plantear que este procesamiento y esta detención lo hace en calidad de autor de estos hechos. Abogada, también me gustaría conocer su opinión porque cuando hablamos de esta cierta protección política y de que algunos planteaban que
no se avanzara respecto a precisamente el rol que podría haber tenido la figura de Juan Emilio Cheire. Se habla de lo que habría ocurrido con quien era el exdirector de este programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, hablo de Rodrigo Lledó, este abogado, quien deja esta institución, precisamente por las investigaciones y la solicitud que hicieron de procesar a Juan Emilio Cheire y de que se avanzara en este tema. ¿Usted cree que también ahí pudo haber habido algún tipo de presiones o intervenciones? Bueno, yo desconozco exactamente la situación. Sé que el programa de derechos humanos y en concreto Rodrigo Lledó, que era el director jurídico, pidieron el procesamiento de Cheire por los hechos criminales en los cuales estaba envuelto, junto con el abogado Cristian Cruz, que ha sido el abogado de la familia de La Serena durante todos esos últimos años. Y sé también que Rodrigo Lledó fue acortado de sus funciones. Bueno, son coincidencias un poco sospechosas, por cierto, ¿no? Son vínculos que no hacen sino, por cierto, despertar todo tipo de suspicacia. Rodrigo Lledó era un gran abogado, un abogado joven, de gran iniciativa, muy inteligente y un excelente penalista. Entonces, por cierto, que llama la atención que haya sido apartado de sus funciones justamente esto que se pidió el procesamiento de Cheire. Abogada, el posible rol de Juan Emilio Cheire, sobre todo pensando en los testimonios de las víctimas y sobre todo por la oposición que hubo precisamente de familiares de violaciones a los derechos humanos, de víctimas de violaciones a los derechos humanos, era que él no llegara como comandante en jefe del ejército a encabezar o que ocupara este cargo, para ser más preciso. Pero la pregunta que cabe es, ¿qué pasó durante todo este tiempo? Y que no pasó antes, que lleva a que se avance en esta investigación cuando ya hace muchos años se hablaba de la posible responsabilidad de Juan Emilio Cheire. Bueno, porque estas investigaciones han sido muy dilatadas en el tiempo. La primera querella que presentamos por las víctimas de la caravana fue en la Vicaría el año 1984, cuando logramos reunir algunos antecedentes para poder saber siquiera los nombres de quienes habían formado parte de esa caravana que encabezaba Arellano Stark. El camino, como le digo, ha sido tremendamente difícil. El papel de los jueces es dificultoso. Cuando hablábamos del papel de Cheire, por ejemplo, con el Nunca Más, y el acercamiento a la ciudadanía, la pretensión de acercamiento a la ciudadanía del ejército, creo que mucho más concreto y mucho más oportuno y que rinde mucho más fruto es, por ejemplo, que el ejército colabore realmente en las causas por las víctimas del exterminio. No que se blinde diciendo que no tiene información. O sea, nosotros, los abogados de derechos humanos, por lo menos yo en particular, no creo que no tengan información. Es imposible. En este país todo ha sido siempre dejado en forma documentada. Por lo tanto, la División de Inteligencia del Ejército tiene la información. La han negado sistemáticamente los tribunales, han negado sistemáticamente los nombres de todos los agentes de la CNI, hasta hace muy poco, entregaban las chapas. Bueno, todo eso hace extremadamente dificultosa la investigación y por eso tenemos estas dosis de justicia a 43 años de ocurrido los crímenes. Esa es la razón, los obstáculos que se ponen, las negativas que se entregan, los avales que se dan a esas negativas de parte de las instituciones. Bueno, eso es lo que ocurrió. Estamos, pues hemos dicho tantas veces, frente ya a una impunidad biológica, ¿no es cierto? Los verdugos, los criminales están muriendo, además están generando toda una situación para que de lástima frente a estos viejitos que están tan viejos, pobrecitos de ellos, que van a Punta Peuco. Todos los climas contra los cuales hay que luchar son estos. Son operaciones en que participan medios de comunicación, en que participan instituciones, en que participan personas del mundo civil, en que participan sacerdotes, en fin, enfrentamos todo eso. Abogada, sobre todo escuchando sus palabras y esta responsabilidad que usted dice que tiene el ejército al no entregar hasta el día de hoy información relevante que puede hacer que se agilice o se avance en ciertas causas que tienen que ver con lo ocurrido durante la dictadura militar, ¿marca un precedente que esté procesado y se haya detenido a un excomandante en jefe del ejército como es el caso de Juan Emilio Cheire?
Sí, yo creo, por cierto, que es un precedente, pues, sin duda, es algo importante. Yo creo que el ministro Carroza ha tenido el coraje de hacerlo. Yo desconozco, pero me imagino que debe haber tenido toda una presión para que no lo hiciera. Ahora, el poder, digamos, de los poderes fácticos, valga la redundancia, por cierto, no es lo mismo ahora que cuando enfrentamos la detención de Pinochet en Londres en el 98, ni cuando comenzó la transición en que no había ningún atisbo de justicia, ¿no es cierto? Todo esto ha ido desarrollándose en el tiempo, y entre otras cosas la detención de Pinochet en Londres sirvió mucho para que los tribunales empezaran a ejercer su papel. Pero sin duda alguna que la detención, el procesamiento y detención de Cheire es algo extremadamente importante para la sociedad chilena. Abogada, también sería interesante, sobre todo para tener una cierta claridad desde el punto de vista judicial de lo que viene, sobre todo por su calidad precisamente de profesional en esta área. ¿Qué podría pasar con este procesamiento, con esta detención? Sabemos que estos crímenes no prescriben. Y también se lo pregunto porque conversábamos con, por ejemplo, el caso de Ernesto Lechterman, quien planteaba que lo que él esperaría que en casos como esto, finalmente él termine en la cárcel, termine preso. Claro, esa es la prevención en general de los familiares y de los abogados de derechos humanos, una prevención que se funda ni más ni menos en las normas internacionales frente a las cuales Chile está obligado. Respecto a la detención, seguramente va a estar en prisión preventiva muy pocos días, es lo que los generales en general nunca están en prisión preventiva. Y me imagino que lo que sí que van a apelar de procesamiento, el procesamiento se va a ver por los tribunales superiores, y yo espero que se confirme con los antecedentes que hay. Y a propósito de Ernesto Lechterman, sería muy interesante también que la causa de Ernesto Lechterman se viera el rol que jugó Cheire, que siempre dijo que él no sabía nada, no obstante llevó a este niño, cuyos padres habían sido asesinados por oficiales del regimiento de La Serena, como sabemos, a un convento de monjas, diciendo que los padres se habían suicidado. Está hoy día completamente acreditado que ambos fueron ametrallados y dinamitados delante del niño que tenía 2 años. Entonces Cheire, ayudante ni más ni menos que del comandante del regimiento, lleva a este niño a las monjas y dice que los padres se han suicidado. O sea, por favor, ¿me entiende usted? O sea, no, y queda libre de polvo y paja por años y años. Hasta ahora sigue manteniendo esa misma versión, que son ya versiones que chocan hasta con el sentido común y con la más mínima inteligencia. Entonces yo espero que en el caso del niño Lechterman, hoy adulto por supuesto, también se haga justicia. Perfecto. Porque eso fue una brutalidad. Abogada, le queremos agradecer su tiempo y esta comunicación para conocer sus impresiones respecto a esta decisión entonces de procesar y detener a Juan Emilio Cheire. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.